Bueno, continuamos en Compromiso Cardinal, continuamos con la presencia del doctor Julio María Sanguinetti. Bueno, doctor, hablar más de su trayectoria política, y hoy usted mencionaba en el año 72 que fue ministro de Educación, previo, bueno, a un periodo que luego se vino, que fue el periodo de la dictadura y demás. ¿Cómo vivió ese? Bueno, digamos que el tema es la irrupción de la violencia. Escribí un libro que se llama La agonía de una democracia, que felizmente ha llegado a muchísima gente, y ahora me asombro cuando llego a lugares del interior a veces, y siempre aparece alguien a que le dedique el libro. O sea que con mucho gusto lo hago. Y el tema es este: no se puede despegar la dictadura del periodo previo de violencia. Los militares no salieron a la calle así de un día para el otro. Acá en el año 63, en plena democracia, se inicia un movimiento guerrillero inspirado en la Revolución Cubana. Del año 59 parecía que la revolución era la palabra mágica. Venía el nuevo mundo, el paraíso socialista. Y eso llega a América Latina con fenómenos inspirados que abandonan la vía política democrática para llegar al gobierno y van a las armas. Y eso ocurre aún en un país donde resplandecían las instituciones democráticas. Y no es que lo digo yo, lo dijo el Che Guevara aquí en la universidad. El Che Guevara dijo: acá hay una democracia a cuidar. Dijo: yo soy contrario al gobierno, soy contrario a este régimen, sin embargo puedo hablar en público. Y todavía agrega: conozco muy bien América Latina. Miren que en muy pocos países se puede hacer esto, quizás en ninguno. Lo dice el Che Guevara. Y agrega: cuidado con la violencia. Se sabe cuándo se tira el primer tiro, no se sabe cuándo se tira el último. La violencia es muy complicada. Eso lo dice el Che Guevara. Desgraciadamente, aquel grupo no lo entendió o no lo asumió. Y en el año 63 empieza progresivamente una guerrilla urbana que va acrecentando sus actividades, siempre en nombre de esa revolución, y que naturalmente también hackea a los partidos de izquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista, que también se radicalizan en el sindicalismo. Entonces el país empieza a vivir un tiempo de violencia, asesinatos, secuestros, asaltos a bancos, etcétera, etcétera, de parte de los tupamaros, y por otro lado una radicalización sindical, ideológica, producto de aquellos tiempos y de la competencia, digamos así, con ese movimiento, ¿no? Tenía en la época muchos amigos comunistas, ¿no? Y sus líderes, ¿no? Que me decían: bueno, que yo les decía: pero ustedes están locos con tanta agitación. Y dice: bueno, ¿qué querés que hagamos? Los chiquilines se nos van con los tupamaros a la guerra, ¿no? Bueno, esa cosa. O sea que fue un periodo muy negativo desde ese punto de vista. Y cuando llegamos al gobierno de Gestido, y luego de Pacheco, cuando muere el general Gestido, la policía era la que había actuado. O sea que no se había enfrentado el movimiento tupamaro con el ejército, sino con la policía. Y la policía había tenido éxito. La prueba está que en el 71 estaban toda la dirección tupamara presa. Eran más de 100 y tantos. Presos por los jueces de la democracia en plena democracia. Cosa que aclaro, porque muchas veces me encuentro con chiquilines que uno le dice: oíme, ¿con quién peleaban los tupamaros? ¿Con la dictadura militar? No, muchacho, no. Cuando vino la dictadura ya no había tupamaros. ¿Cómo que no había tupamaros? No, estaban presos. Ellos querían hacer una revolución. Era otra cosa. Bueno, les cuesta entenderlo, pero por eso lo documenté paso a paso en ese libro que recién mencionábamos. Y entonces llegamos a la elección del 71, nace el Frente Amplio, y en ese momento se produce la famosa fuga de la cárcel que estaba ahí en Punta Carreta, donde ahora está el shopping, a la vuelta de mi casa. Entonces, eso fue una cosa tremenda, imagínense lo que era. Es difícil para un muchacho de hoy entender lo que eran las tensiones de la época. Habían secuestrado al embajador británico, habían secuestrado al cónsul general de Brasil, ¿no? Tensiones internacionales, presiones, secuestros. Recuerdo un diario que un día dijo: ayer nos saltaron un banco, esa fue la noticia. Bueno, era un clima de tensión enorme. Y en ese clima se fugan los tupamaros. Era como que, bueno, se cayó la estantería, ¿no?
Y entonces ahí se encarga por decreto el ejército, que no actúa porque estábamos ahí en el periodo electoral, los tupamaros se repliegan en ese momento, viene el gobierno Bordaberry, los tupamaros reanudan sus actividades, porque algunos pensaron que debían suspenderla porque había aparecido una corriente izquierda como era el Frente. Bien, y ahí los militares actúan y en 6 meses, 7 meses liquidan el movimiento guerrillero. Y ahí se embriagan, los mandos de la época se embriagan de la victoria y luego le pasan la factura a la democracia creyendo que ellos tienen que intervenir en la vida política. Y ahí es donde nos caemos finalmente en una dictadura a partir del 73. ¿Cuál fue su postura en ese momento, doctor Sanguinetti? Mi postura es la de mi vida, siempre con la democracia, en contra de la guerrilla en su tiempo por ser enemiga de la democracia, en contra de la dictadura por ser enemiga de la democracia. Fui proscrito en mis derechos. Fui perseguido como periodista. Hasta me proscribieron en Brasil. Hasta en Brasil me proscribieron. Entonces, bueno, esa fue una larga lucha, años duros, años difíciles, pero también ya a partir del plebiscito del 80 se abre otro espacio histórico. El gobierno militar de la época pone en votación una reforma constitucional que a su juicio era retornar a la normalidad. Para nosotros no fue así, porque pensábamos que había una presencia militar que no era lo que debía estar en un Consejo de Seguridad con facultades propias. Otra gente de buena fe votó otras cosas, ¿no? No es que hubiera partidarios de la dictadura en grado importante, pero alguna gente pensó que era una salud. Nosotros claramente dijimos no, en estas condiciones no salimos. Dijimos en silencio, porque nosotros no teníamos voz. Teníamos voto, pero no teníamos voz. No podíamos escribir, no podíamos hablar. Yo escribí un artículo en el diario El Día, y lo publiqué de contrabando, que se titulaba Hasta el 30, un no. Bueno, que fue un hito. Y en ese momento también mi amigo Enrique Tarigo saca un semanario por el no, que también se lo prohíben y él lo repartía en las calles con fotocopias. Bueno, entonces en el 80 el sí pierde frente al no a esa constitución, y ahí los militares dicen, bueno, hay que hacer otro cronograma de salida. Hagamos otro cronograma de salida. Y ahí ya se empieza a vislumbrar que habrá una salida ya. La salida costó 5 años, ¿no? Así habrá sido difícil y trabajoso, y nosotros desde ese primer día procurando una solución pacífica, porque sentíamos que el país tenía que... ¿Cómo era esa negociación? Bueno, primero no era negociación, primero una aproximación. Había reuniones. Se me enfría el café. Bueno, esto es una charla de living, ¿no? Totalmente. Entonces, primero, imagínense, los militares cómo nos veían a nosotros, como los políticos corruptos, demagogos, todos. A su vez, en el medio político, como se veían los militares, ¿no? Como los liberticidas, los torturadores, tal y igual. Bueno, pero había que buscar algún puente. Bueno, y en algunos lugares se buscaba un puente. Por ejemplo, el embajador de España, Fernández Shaw, que era un gran embajador, inventaban los cócteles y nos invitaba a nosotros, pese a que estábamos proscritos, para que nos encontráramos con algunos militares que le invitaba a los más proclives a la salida, en fin, para que fuéramos teniendo puentes. Y así se fue caminando, hasta que ese cronograma de salida fija una elección interna en el 82. Porque ellos decían, no sabemos quiénes van a ser las autoridades políticas. Las de antes, bueno, fueron las de antes, hoy existen. Bueno, que nosotros le decíamos, mire, con la proscripción política lo que van a ganar es congelar la política, porque vamos a volver los mismos. Yo me acuerdo que les decía, le digo, si usted suspende las canchas de fútbol y las reabre 12 años después, va a aparecer un gordito barrigón que se llama Cubilla, pero va a seguir siendo el mejor jugador. Porque nadie va a saber patear la pelota. Con la política va a pasar igual. Bueno, el hecho es que se hace la interna, y ahí, en el Partido Nacional es muy mayoría el wilsonismo, y en el Partido Colorado
fuimos la mayoría nosotros, los grupos vallistas, frente a lo que era la fuerza del pachequismo, que era muy importante, que era otra fuerza colorada. Y ahí entonces pasamos a ser los interlocutores válidos. No éramos cualquiera, habíamos ganado una elección interna. Y entonces allí empiezan negociaciones de un lado, del otro, se arma unas reuniones en el Parque Hotel, que se instalan previo a la llegada de los reyes de España, porque el régimen, ya estaba el general Álvarez en la presidencia, el famoso Goyo Álvarez, que trataba de aprovechar esa visita a los reyes para ya tener montado un diálogo y que bueno, podía mostrar algo así, seguro, porque él pensaba que la visita a los reyes le podía favorecer. Y fue al revés. Juan Carlos era el símbolo de la democracia, era el rey que venía del franquismo, hijo de Franco, y que llevó España a la democracia, o sea que bastaba que él apareciera para que todo el mundo viera la democracia. La prueba está, bajó el avión y a lo largo de todo el trayecto era la gente aplaudiéndolo, gritando viva el rey, viva la democracia, ¿no? Y él tuvo gestos notables, ¿no? Porque nos invita a todas las dirigencias políticas, la colorada, la blanca, la frentista, porque va el doctor Cardoso, que era el líder del socialismo, ¿no? Bueno, y nos invita y se hace una reunión en la Embajada de España, que no se había previamente anunciado. Cuando las radios empezaron a decir que estaban todos los políticos hablando con el rey, bueno, la gente se empezó a amontonar en la puerta y fue un hito. O sea, la visita a los reyes fue muy importante, muy importante. Y él dice un gran discurso también en el Parlamento, hablando de la democracia, diciendo no vengo a dar lecciones, vengo a contar nuestra experiencia. Nuestra experiencia. Y nuestra experiencia fue cómo salimos en paz, Bueno. Entonces, eso fue todo muy importante. Y ahí al final, bueno, el diálogo del Parque Hotel no llega a nada, se interrumpe, y luego finalmente empiezan las tratativas de nuevo. Seguro, ahí había un problema muy difícil, que era la situación de Wilson Ferreira. Uh-huh. ¿Qué pasó con Wilson Ferreira? ¿Por qué no pudo participar? Bueno, Wilson estaba en el exterior. Y él creía, sinceramente, que la dictadura se iba a caer sola. Él decía, no hay que golpear y golpear que se va a caer sola. Y nosotros le decíamos, no, esto puede durar mucho. No olvidemos que había dictadura en Brasil, militar, y dictadura en Chile con Pinochet. Es decir, hay que ponerse en la época. Ni hablemos del Paraguay, que tenía una dictadura ya de más de 40 años, digamos, ¿no? Entonces era ese clima. Esto puede durar mucho. No sabemos cuánto va a salir. ¿Quién paga los costos si tenemos una salida honorable a buscar? Yo me fui a Santa Cruz de la Sierra a hablar con Wilson, en un seminario ahí que inventó Enrique Iglesias para que nos vieran. No, bueno. Y ahí estuvimos hablando. Y yo le dije, mirá, Wilson, hay una posibilidad de salir. Me acuerdo que fue muy gracioso, ¿no? Porque entramos y me dice, bueno, vendrás a decirme que ya te arreglaste con los comunistas, como siempre, los colorados. Wilson, sí, nos arreglamos, es lo que te vino a contar, entendelo. No, pero el frente no va a entrar. Era el clima que él percibía con la gente del frente que él veía en el exterior. Y yo le decía, mira que no, el general Sereñi está preso, pero tenemos comunicación, hubo batalla en el abogado, y el general está en la misma posición nuestra, que si encontramos una solución honorable, que no sea la de la constitución plebiscitada, sino una constitución normal, digamos así, un retorno a la constitución del 67, tenemos que aceptarlo, tenemos que buscar eso. Bueno, Wilson siguió en la otra estrategia, y eso naturalmente lo dejó afuera. Bueno, ese era el debate. Nosotros insistíamos en la necesidad de que estuviera, lo dijimos una y mil veces a los militares, una y mil veces. Como también una y mil veces le dijimos que tenían que legalizar el Frente Amplio, porque al principio no estaba legalizado el Frente Amplio. Y nosotros le decíamos, señores, no va a haber solución. Doctor, le invito a una pausa. ¿Cómo no? Muy interesante. Pero estamos en tema lindo, ¿no? Perfecto. Luego de la pausa, amigos, aquí en Compromiso Cardinal, seguimos hablando, nos vamos a venir más hacia estos días, pero sin antes consultarle al doctor Sanguinetti luego de la pausa, cómo fue ese primer periodo luego de la dictadura. Pausa, ya seguimos, Compromiso Cardinal, en la pantalla de Cardinal TV
el canal del país.